Bienvenidos a este nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática, la lección número 7, ¿Cómo vencer el pecado? Imagínate que el Señor te ha dado una nueva vida y tú la estás viviendo, pero de repente se te atraviesa en tu mente una idea, la idea de desenterrar un muerto, la idea de convivir con un muerto. No lo harías, ¿verdad? Cualquiera pensaría que es una locura. Sin embargo, eso es lo que pasa en la vida cristiana. Hay veces que somos desafiados a vivir la nueva vida en Cristo Jesús, pero nuestras elecciones a veces deciden desenterrar un muerto y llevarlo a donde quiera nosotros vamos, a la iglesia, al supermercado, cuando nosotros pudiéramos aprovechar la oportunidad de vivir una nueva vida. Bueno, esta lección habla acerca de la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo vivirla? ¿Cómo vivir esta vida venciendo al enemigo que nos acosará mientras estemos en este mundo, pero sobre quien podemos tener la victoria gracias a lo que Jesús realizó en la cruz del Calvario? Que el Señor nos bendiga en este repaso de la lección. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos nuevamente a este estudio. Antes de dar inicio a la lección, quisiera yo presentarles a los panelistas que nos acompañan en esta ocasión. Pastor Marco Montoya. El pastor Montoya es pastor del distrito de Aragón. Y pastor, muy bienvenido a este repaso de la lección. Muchas gracias, pastor. Es un placer aquí acompañarles nuevamente. Pastor Francisco, pastores, muchas gracias por invitarme en esta ocasión. Muy bien, bienvenido, pastor. También nos acompaña el pastor Hugo Procopio, que es pastor del distrito de Tláhuac. Pastor, muy bienvenido. Muchas gracias, pastor. Es un gusto, es un gozo estar aquí para compartir las ideas principales de esta lección número 7. Cómo vencer el pecado y cómo conocer las promesas, pastor Francisco, de victoria en Cristo Jesús. Es correcto, pastor. Y bueno, damos la bienvenida también a alguien que forma parte de este grupo de estudio, el pastor Abraham Ramírez, pastor del distrito de Neza. Pastor, gracias, de verdad que siempre es una bendición que usted pueda formar parte de esta mesa de estudio. Gracias, pastor. Pues aquí listos para comentar esta lección número 7, y creo que es importante. ¿Quién no quiere vencer el pecado? Entonces aquí Pablo nos presenta el secreto de cómo podemos vencer el pecado. Así que hay que estar muy atentos al comentario de esta lección. Gracias. Antes de que nosotros hagamos la oración, quisiéramos presentar los 3 puntos que analizaremos en esta mañana. El primer punto tiene que ver con gracia inagotable. El segundo punto tiene que ver con una elección que salva. Y el tercer punto es sin términos medios. Estos son los 3 puntos que vamos a analizar, y quiero invitarles a que nos acompañen con una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, esta mañana queremos agradecerte por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Te suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu y que podamos recordar estas promesas de victoria que hay en tu palabra, para que vivamos la vida que has diseñado para aquellos que aceptan a Jesús como su único Salvador personal. Gracias por acompañarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues el apóstol Pablo introduce el tema de... la lección de esta semana introduce el tema haciendo referencia a las palabras del apóstol Pablo cuando hace referencia a Romanos 5:20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pastor Marco Montoya, en palabras del apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos el pecado para que la gracia abunde? Pastor, esta es una declaración poderosa
la gracia sobreabunda. Quiere decir que nosotros tenemos acceso a la fuente inagotable de gracia que es Cristo Jesús. Eso a nosotros nos da esperanza, nos da seguridad como cristianos, porque no importa el tamaño del pecado que hayamos cometido, la gracia nos cubre. Amén. Y aún después de bautizados, si en algún momento cometemos un pecado, vamos entonces al abogado, confesamos nuestros pecados y entra en acción la gracia y nos perdona. Sin embargo, en este momento que vamos a estudiar, que vamos a analizar el punto, el concepto, puede también en algún momento entenderse mal, abusarse de este concepto. Por eso en esta mañana, en esta ocasión, en esta mesa vamos a poner el análisis de este concepto, ¿no? Así que me gustaría también, Pastor Francisco, que a través de los compañeros pudiéramos analizar lo que significa el verdadero concepto de la fuente inagotable de la gracia. Pastor, quiere decir esto que, bueno, creo que para que nosotros podamos entender la gracia, tenemos que tener un concepto también adecuado del pecado, porque un concepto inadecuado del pecado puede llevarnos a tener un concepto erróneo en cuanto a la gracia. Pastor Hugo, ¿qué piensa usted al respecto? Sí, porque si checamos nosotros y vemos cómo Pablo presenta el tema del pecado, vemos que en primera instancia el pecado debiera de ser algo aberrante para el ser humano. Sabemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por esa forma nosotros, al escudriñar especialmente el capítulo 6 de Romanos, ahí Pablo presenta el imperativo, ¿verdad? Ahí dice que, ¿qué pues diremos? Perseveraremos nosotros en el pecado para que la gracia abunde. Y él contesta, de ninguna manera, porque los que han muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ahí presenta Pastor Francisco razones por las cuales una persona cuando nace, así lo ilustra el bautismo, el nacimiento, un nuevo nacimiento, una nueva vida, para que entonces el pecado ya no se posesione sobre la persona. Entendiendo esto, creo que el pecado deberá de en ningún momento estar en nuestra vida, porque si vivimos, ya sabemos que si una vida santificada trae gozo, paz y alegría, ¿por qué permanecer en una vida llena de pecado, en una vida llena de errores y de fracaso espiritual? Pastor Abraham. Pastor, las dimensiones de la gracia son inagotables. Dice el apóstol Pablo que el amor de Dios no podemos comprender su altura, su profundidad, su anchura. Cabemos todos ahí en el amor de Dios, en esa gracia infinita. No importa cuántos pecados, refiriéndonos a que todos somos pecadores y todos cabemos en esa gracia inagotable. ¿Sí? No importa qué clase de pecado hayamos cometido, todos cabemos en esa gracia inmerecida e inagotable, ¿no? Así que entonces hay un himno, pastor, que a mí me gusta mucho, que se llama Una gota de sangre. Con una gota de sangre Jesús hubiera podido cubrir el pecado de todos. Pero lo que se derramó en la cruz del Calvario no fue una gota, fue el torrente de amor sanguíneo que Dios dio a la humanidad. Entonces, si con una gota pudiera cubrir todos los pecados, imagínense. O sea, sobreabunda la gracia, cubre todos los pecados. La gracia de Cristo tiene la capacidad de cubrir todo pecado. Y entonces el pensamiento puede ser, si la gracia de Cristo cubre todo pecado, pues vamos a seguir pecando. Al fin y al cabo, si el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Es un pensamiento que puede llegar a la cabeza de alguien, a la mente de alguien. Pero Pablo inmediatamente lo refuta, lo echa por tierra. En Romanos 6:1 dice, ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado o seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y él dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pastor, haciendo la analogía, ¿verdad?
de un muerto, lo que sucede con un muerto. Y con el bautismo, nosotros somos bautizados y cuando somos bautizados aceptamos por la fe a Cristo Jesús. Es nuestro Señor, hemos elegido seguirle. Entonces el viejo hombre, dice Romanos 6, se muere. El hombre terreno muere, el hombre pecador muere. Y cuando nosotros, lo que decías en la introducción, cuando decidimos pecar, entonces es como si estuviéramos desenterrando al muerto para convivir con él, ¿no? También aquí detrás de cámaras tú decías un comentario, leías un comentario, que cuando decidimos pecar, levantamos al muerto, desenterramos al muerto, ¿sí? Y entonces volvemos a oler su aire. Entonces, lo que hacía el viejo hombre se nos antoja otra vez. ¿Sí? Entonces dice Pablo, no desentierren al muerto. Ya estamos muertos. Ya estamos sepultados con el bautismo. ¿Sí? Y en el bautismo nacimos a una nueva vida. Vivamos esa vida en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos vencer el pecado? Viviendo una nueva vida con Cristo Jesús. Ese es el secreto, estar siempre cerca de Cristo Jesús y no desenterremos al muerto a cada rato. Pastor, no sé si es prudente hacer un comentario en cuanto a lo que dice la lección en su introducción. La introducción habla acerca de un proceso que va a durar toda la vida. Y ese es el proceso en el cual el Señor nos guía a cada paso. Ese proceso se llama santificación. Es un proceso donde la justificación, en la justificación, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 5, la justicia de Cristo nos es imputada. Nos es imputada. Y en el proceso de santificación, la justicia de Cristo nos es impartida. Impartida en la medida en que cada día nosotros busquemos a Cristo Jesús. Como decía Pastor Marcos hace un momento, cuando nosotros pecamos, Pastor, nosotros podemos no sentir nada por el pecado o sentir dolor por el pecado. Pero cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, vamos a encontrar una fuente inagotable de gracia para que nosotros podamos vivir esa vida que Dios nos ha designado. Sí, claro, ese proceso que nosotros lo conocemos como el proceso de santificación, cuando Cristo nos imputa su gracia, inicia cuando nosotros nos bautizamos. Lo que comentaba aquí el pastor Abraham, enterramos el viejo hombre y entonces nacemos a una nueva vida. Inicia el proceso de justificación. La diferencia entre alguien que ha decidido bautizarse y que no se ha bautizado es que el que no ha decidido bautizarse se deleita en el pecado. El que ha enterrado el viejo hombre y ha nacido a una nueva vida y en algún momento peca, ya no se deleita, ahora duele. Ahora duele el pecado. ¿Sí? Pero entonces es ese proceso y estar bajo la gracia inagotable quiere decir que ya no estamos gobernados por el pecado. Pero también quiere decir que no dejamos de luchar contra él. Es correcto. Así que aún en la gracia inagotable, nosotros, lo que decía el pastor Abraham, ya no desenterramos el viejo hombre, vivimos en esta nueva naturaleza, pero seguimos luchando en contra del pecado. Muy bien. Pastor Abraham, ¿qué decir con respecto a el hecho de que muchas veces nosotros vamos a enfrentar el concepto de gracia barata? De pensar, no hay ningún problema en que yo cometa este pecado, al ratito me pongo a cuentas con Dios. Sí, pastor. Debemos tener en cuenta una cosa. Cuando nos bautizamos,
es una expresión pública de nuestra entrega y nuestra elección de seguir a Cristo Jesús. ¿Sí? Pero el pecado no desaparece. Somos declarados justos, pero seguimos pecando al mismo tiempo. ¿Sí? Somos justos y pecadores al mismo tiempo, lo decía Martín Lutero, ¿no? Así lo dice. Así que entonces cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, somos declarados justos. La justicia de Cristo nos es imputada, nos es acreditada. Su vida perfecta sin pecado se nos toma en cuenta a nosotros y somos justificados. ¿Sí? Pero entonces, ¿sí?, el Señor empieza el proceso de nosotros de la santificación, que es una justicia impartida. La justificación es una justicia imputada, la santificación es una justicia impartida. Así que entonces Él nos imparte su gracia también. ¿Sí? Esa gracia que no peca, esa gracia perfecta, nos es impartida a nosotros para que nuestra vida se vaya perfeccionando a la semejanza de Cristo Jesús. ¿Sí? Pero hay que reconocer una cosa: el pecado no desaparece automáticamente. ¿Sí? Ahora, cuando nos bautizamos, tenemos dos naturalezas: la pecaminosa con la que nacimos, y Cristo implanta en nosotros una nueva naturaleza. Y ahí empieza un conflicto, pastor. ¿Sí? La vieja naturaleza pecaminosa contra la nueva naturaleza que Cristo implanta en nosotros. ¿Sí? Y puede ser que nosotros alimentemos más la vieja naturaleza que la nueva naturaleza. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos y vivir cerquita de Cristo Jesús, para que tengamos presente a Jesús y la nueva naturaleza pueda ser alimentada y pueda ser fortalecida. Y de esa manera vencer el pecado. Gracias. Pastor Hugo, ¿algún comentario adicional? Sí, yo creo que debemos de entender también ese asunto. Hay una declaración que me gusta mucho, Pastor Francisco, que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, hablando acerca de la gracia, y mencionabas tú la gracia barata. Menciona la hermana Juay y dice que nosotros podemos ser muy pecadores, y podemos serlo, pero cuanto peor lo seas, tanto más necesitas de Jesús. Considero, pastor, que al entender entonces este concepto o estos términos, el asunto de gracia, es un regalo, esa es la promesa, esa es la garantía para poder ser vencedores en el nombre de Dios. Es una lucha, es un dilema que dura hasta que Jesús aparezca en las nubes de los cielos, pero sí hay, vamos a decir, hay esperanza, sí hay salvación para poder vencer el pecado. Amén. En el nombre de Jesús. Queremos concluir este punto haciendo una referencia a lo que alguien dijo una vez, que Jesús vino a pagar nuestra deuda y la pagó completamente, incluso dejando un saldo para que si nosotros pecásemos otra vez, tuviésemos la oportunidad de poder ser restablecidos en nuestra relación personal con Cristo Jesús. No hay que olvidar de que Dios ha hecho un sacrificio tan grande y nos ha abierto acceso a una gracia inagotable. Vamos a prepararnos para el segundo punto. Muy bien, vamos a entrar al punto número 2, elección que salva. El versículo 12 de Romanos 6 marca una transición entre el indicativo, lo que Dios ha hecho por nosotros. Jesús murió y resucitó por nosotros, y así el creyente, cuando participa de su muerte, muere y resucita a una nueva vida, al imperativo. En otras palabras, una vez que nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, lo que se espera es que nosotros vivamos como cristianos, lleguemos a ser lo que ya somos. Y entonces, ahora vamos a analizar las implicaciones prácticas de esta nueva vida, de esta nueva realidad. Pastor Marco, el versículo 12 presenta una analogía, una metáfora. ¿De qué está hablando, pastor? Pastor Francisco, esta
analogía que presenta Pablo aquí presenta al pecado como un rey que ya fue desterrado cuando nos bautizamos, pero que este rey está listo porque quiere regresar a gobernar, a reinar. Es correcto, es correcto. Ahora, nosotros cuando nos bautizamos y enterramos nuestro viejo hombre, desterramos al rey, a ese pecado, y entonces Cristo coloca en nuestro corazón una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Están las dos listas para reinar. El rey pecado viene y está listo para reinar nuevamente en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Pero también entonces está la naturaleza espiritual que desea reinar en nuestra vida. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces la lección nos presenta que la decisión está en nosotros. Gracias, claro. Nosotros permitimos que el rey desterrado regrese y reine, o entonces nosotros a través de la gracia permitimos que nuestra voluntad se someta al Espíritu y entonces sea Dios quien reine en nuestra vida. Pero es una decisión, es el poder que Dios nos ha dado de decidir y de elegir quién va a reinar en nuestra vida. Gracias. Pastor Hugo, ¿de qué otra manera nosotros podemos hablar de esta transición, de estas implicaciones prácticas que Pablo presenta aquí de los versículos 12 al 14? Justamente, pastor, podemos decir aquí que el tema de libre albedrío es crucial, porque ya mencionaba aquí el pastor Marco, que cuando nosotros elegimos vivir bajo el gobierno de Dios, sabemos nosotros, pastor, que cuando uno se bautiza, podemos ilustrarlo de esta forma, mencionábamos que Dios implanta o Dios pone una embajada en nuestro corazón. Y nosotros sabemos qué es lo que representa, pastor, es una embajada. Cuando nosotros hemos ido tal vez a una embajada, sabemos que hay normas, sabemos que hay limitaciones, sabemos que hay reglamentos. Igual Pablo ilustra, o podemos decirlo así, no lo menciona literalmente o textualmente, que es una embajada, una vida justificada en Cristo Jesús, pero va a depender de nosotros el poder de elegir. Por eso la elección que hagamos, pastor, será el resultado. Nosotros somos el producto de nuestras decisiones para poder vencer el pecado, pastor. Pastor, pero a mí me gustaría hacer una acotación a esa ilustración que usted ha hecho. Cuando alguien, hablando acerca de la embajada, quiere decir que aunque la embajada vive en un país que no se rige exactamente por las mismas reglas de ese país, debe lealtad, debe respeto a las reglas del país que representa. En este caso, la nueva vida debe respeto, debe lealtad al libertador, en este caso es a Cristo Jesús y al reino que pertenece. Pastor Abraham, ¿quisiera usted ampliar un poco más este concepto? Sí, pastor. Pablo utiliza varias alegorías, ¿no? Ya explicó a través del bautismo que nosotros morimos a una vida pasada pecaminosa, que nuestros pecados son sepultados en la tumba líquida y que nos levantamos a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Y hay expresiones que él utiliza, por ejemplo, en el versículo 5, pastor, dice, porque así como hemos sido unidos con él. Cuando nos bautizamos somos unidos a Cristo Jesús. Cuando creemos en Cristo somos unidos a Cristo. En el versículo 6 usa otra expresión. Dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él para que el cuerpo de pecado sea destruido. Es decir, nuestra vida pecaminosa ya está destruida. Cuando aceptamos a Jesús ya está destruida, pero no desaparece. Ya no reina sobre nosotros, pero ahí está, latente. ¿Okay? Así que entonces esas expresiones hacen que nos dan la idea de que nosotros ya estamos unidos en Cristo y que el viejo hombre, ¿sí?, está derrotado. Por eso, en base a eso, dice el versículo 12, por consiguiente. ¿Sí? O sea, si ya pasó todo eso en tu vida,
si ya estás unido a Cristo, si ya moriste al pecado, si el viejo hombre ya se murió, si ya estás unido a Cristo, ahora entonces no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. ¿Sí? Debemos de vivir lo que somos. Correcto. Somos cristianos, somos justos, debemos de vivir como justos. Debemos de vivir como una persona justificada. Fuimos santificados, fuimos Somos santificados, ¿sí? Hemos sido elegidos para Dios, dedicados para Dios. Entonces vivamos como un dedicado para Dios, vivamos como un santo para Dios, como un apartado para Dios. ¿Sí? Primero presenta, decías en el comentario tú, en el indicativo. ¿Sí? Pasó esto en tu vida, moriste al pecado, naciste en una nueva vida, estás unido con Cristo, es el indicativo, pero ahora pasa al imperativo. Si todo eso ya pasó en tu vida, pues ahora no reine el pecado en tu vida. Y el imperativo nos muestra y nos manda y nos dice, ¿sí? Vive lo que eres. ¿Qué soy? Soy una persona justificada. Soy una persona perdonada. Soy una persona que está unida a Cristo. Y entonces el imperativo nos dice, vive así. Amén. ¿Sí? Así que entonces, pastor, nosotros cuando hacemos la elección, ahora, aún ahí, pastor, que ya estamos unidos a Cristo y que ya el viejo hombre murió, aún ahí puede aparecer el pecado para volver a reinar sobre nosotros. Por eso debemos estar con cuidado, porque el pecado está latente. Él quiere y desea reinar otra vez sobre nosotros. Dice aquí, para obedecer a sus malos deseos. El pecado viene cargado con un sinfín de deseos, ¿sí?, pecaminosos y mortales. Y puede afectar cualquier órgano de nuestro cuerpo para manifestarse. ¿Sí? Los ojos, si se los damos al pecado, empiezan a mirar cosas que no. Así Nuestros es. oídos, nuestras acciones, nuestras manos, nuestros pies, cualquier parte del cuerpo. El rey malo, el rey pecado, quiere que le ofrezcamos aunque sea una parte de nuestro cuerpo. Pero cuando hemos muerto, el muerto se muere todo, no se muere por partes. Así que estamos muertos en Cristo para vivir una vida nueva. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo. Ahora, pastor, lo interesante es que, pastor Marco, no solamente el pecado está, de acuerdo al comentario de la lección, haciéndonos, como diciéndonos, tengan cuidado con las cosas malas. Incluso hay cosas buenas que nosotros podemos desear, pero que probablemente no sea la voluntad de Dios en ese momento para nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pecado tiene como propósito, o el mal tiene como propósito, que nosotros lleguemos a separarnos de Cristo Jesús. Si nosotros nos llegamos a separar de Él, entonces estamos a merced del pecado. Por eso dice que tengamos cuidado. Ahora, pastor, hay un pensamiento que usted leyó hace un momento que aparece en nuestra lección de Elena White. ¿Quiere comentar algo al respecto, pastor? Claro, es el camino a Cristo. Aunque nosotros morimos al viejo hombre, enterramos al viejo hombre y morimos al pecado, pero está latente. Por nosotros mismos, nosotros no podemos, por nuestra cuenta, vencer al rey pecado. La hermana White lo dice de la siguiente manera: lo que necesitas entender es la verdadera fuerza de voluntad. Este es el poder que gobierna la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres poder de elegir, depende de ellos el ejercerlo. Tú no puedes cambiar tu corazón, tú no puedes por ti mismo dar sus afectos a Dios, pero puedes entonces elegir servirlo. Puedes darle tu voluntad, entonces Él obrará en ti tanto el querer como el hacer de acuerdo con su voluntad. De este modo, tu naturaleza entera será puesta bajo el dominio del Espíritu de Cristo, tus afectos se centrarán en Él y tus pensamientos estarán en armonía con Él. Pastor, el rey pecado que está
listo y busca la forma de volver a reinar en nuestra vida, si nosotros mismos, por nuestra cuenta, queremos vencer al rey pecado, no podemos. No podemos. Por eso es que en la libertad de elección, en el libre albedrío que Dios nos ha dado, debemos tomar sabiamente la decisión de dejar que sea el Espíritu quien gobierne, quien reine en nuestra vida, quien nos ayude a elegir. Y entonces, eso es vivir bajo la gracia, podremos vencer y podremos tener la victoria sobre el pecado. Gracias, pastor. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 13 hace una segunda invitación. Dice, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esto hace referencia al comentario que usted hace un momento, pastor Abraham. Lo único que quiere Satanás es tener tan solo una parte de nuestra vida. Porque sabe que si él tiene una parte de nuestra vida, entonces terminará tomando el control sobre toda nuestra vida. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un matinal que apareció en un matinal de jóvenes, una historia de un hombre que andaba en el desierto con su camello, y entonces el hombre puso su tienda y el camello solamente quería poner su nariz adentro de la tienda. La historia termina diciendo que el camello termina adentro de la tienda y el hombre termina completamente afuera. Eso es lo que Satanás quiere hacer en la vida. Ahora, pastor, hay otro punto que quisiéramos enfatizar. Aunque el pecado ha sido desterrado, no quiere decir que ha desaparecido o que ya no tendremos ese deseo de hacer cosas que antes hacíamos. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, pastor. Ya hemos dicho que cuando aceptamos a Jesús, Él implanta una nueva naturaleza en nosotros. Nosotros ya al nacer tenemos la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. Cuando creemos en Cristo, Él implanta en nosotros la naturaleza, ¿sí?, celestial, ¿no? Entonces, hay una controversia y se lucha. La naturaleza pecaminosa jamás va a desaparecer hasta cuando Cristo venga y seamos transformados. Así que el pecado siempre va a estar latente, siempre cabe la posibilidad de que pequemos. ¿Okay? Yo creo que eso es importante, pastor, que consideremos que siempre debemos depender y vivir cerca de Cristo Jesús para que no le demos siquiera oportunidad al pecado de aparecer otra vez. Ya hemos muerto al pecado, ya no tenemos nada que ver con él, pero no desaparece, ahí está latente. Tenemos que luchar contra él, pero la victoria nos las da Cristo Jesús cuando nos unimos a él. Ahora, puede haber otro problema, pastor, que una persona diga, la gracia de Dios es inagotable, así que yo, ¿verdad?, peco y luego voy y pido perdón otra vez y no hay ningún problema. Llega a ser cauterizada la conciencia de tal manera que esa persona ya no se sienta pecador. ¿Sí? Lo que antes le parecía malo, ahora ya no le parece malo. ¿Sí? Y entonces, de eso también nos advierte el apóstol Juan, 1 Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, nosotros siempre tendremos la naturaleza pecaminosa. Si no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque una realidad es que somos pecadores y que necesitamos en todo momento la justicia de Cristo Jesús para que sea imputada en nosotros. Así que, pastor, siempre necesitamos de Jesús, ¿sí? Y estos versículos nos invitan a no caer en el peligro de que nuestra conciencia sea cauterizada y decir, no necesitamos de Cristo, no necesitamos de salvación, porque no soy pecador. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Y es un engaño satánico y es un engaño para perdición. Gracias, pastor. ¿Qué más decir con respecto a esto, pastor Marco? El versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esa es la segunda metáfora que ocupa.
Es la metáfora de alguien que tiene poder. Pero dice que ya no se enseñará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí. Viene con lo que comentábamos hace rato. El pecado quiere gobernar nuevamente nuestra vida. Pero cuando nosotros hemos pasado por este momento en el que aceptamos al Mesías, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador en nuestro corazón, cuando nosotros somos justificados por Él, cuando nosotros nos bautizamos, morimos al viejo hombre, resucitamos a una nueva vida, estas son las cosas que destronan al pecado de nuestra vida. Cuando lo hemos hecho y vivimos bajo la gracia y morimos al yo, entonces ya no hay lugar para que el pecado regrese y gobierne otra vez en nuestra vida. Por eso es muy importante que en nuestras libres decisiones escojamos que sea Cristo quien gobierne nuestra vida y no que regrese el pecado otra vez a gobernar. Gracias. Entonces, la lección está en ti y en mí, hermano. ¿Qué elegirás? ¿Elegirás para vida eterna o elegirás para permanecer en el estado en el que estás? Dios permita que por su gracia nosotros siempre, a pesar de todo, decidamos elegir de manera que vivamos en la nueva vida que Cristo nos ofrece. Vamos a dar paso al punto número 3. Bueno, finalmente alcanzamos el punto número 3, sin términos medios. C.S. Lewis escribió en un libro de nombre titulado Mero Cristianismo: cada vez que tomas una decisión, la estás convirtiendo en una parte central de ti, en algo un poco diferente de lo que antes eras. Él termina diciendo
que al final de este proceso de elección, que puede durar toda la vida, nosotros terminaremos convirtiéndonos en un ser angelical o en un ser infernal. ¿Qué es lo que trata de comunicar este señor, este escritor? Bueno, de que no hay términos medios. Al final del día, nosotros terminaremos siendo una cosa u otra, sirviendo a Dios o sirviendo al pecado, sirviendo a Dios o sirviéndonos a nosotros mismos. Pastor Marco, ¿cómo presenta el apóstol Pablo esta realidad de que no podemos estar en un terreno neutral? ¿De qué manera lo enfatiza el apóstol Pablo? Sí, Pastor Francisco, nosotros, cualquiera de nosotros, tiene el poder de elegir entre servir al pecado que conduce a muerte o elegir servir a la justicia que conduce a vida eterna. En este punto, muchas personas se conforman con el hecho de pensar que no hago esto, no hago aquella otra cosa, y ya así estoy bien. La realidad es que servir a la justicia que conduce a vida eterna va mucho más allá. No solamente es decir, no hago esto y no hago esto. En nuestra debilidad humana, nosotros debemos elegir entregarnos a un nuevo amo, es decir, a Cristo Jesús. No solamente dejar de hacer algunas cosas, es entregarnos, servir a la justicia, ampararnos en la gracia, que Cristo dirija nuestra vida, es decir, nuevamente, tomar la decisión, elegir servir a Dios, a la justicia. Aunque el estar bajo la gracia y servir a Dios no nos hace intachables, al contrario, nos hace reconocernos pecadores y entonces nos hace reclamar diariamente la ayuda del Espíritu para que a través de su gracia nos haga victoriosos al pecado. Así que o elegimos al pecado o elegimos a la justicia. No hay término medio, pastor. Gracias. En el versículo 19, Pastor Abraham dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Qué desafío y qué invitación. En otras palabras, yo no sé en qué proceso estamos en este momento, pero el apóstol Pablo hace referencia a que nosotros podemos servir a Dios. Y qué privilegio, pastor, qué privilegio. Sí, pastor, cuando, el versículo 16 menciona dos amos, la justicia y el pecado, Satanás o Dios. Y gracias a Dios que tenemos la elección, podemos elegir a quién servir, a uno o al otro. Se nos aconseja sin duda alguna que elijamos servir a Dios, a la justicia, pero es nuestra elección y hay que elegirla, hay que ejercerla, ese poder de elección. Hay que decidir de qué lado estamos. Alguien puede decir, pues yo ni con uno ni con otro. Si no estás con uno, estás con el otro. Eso es importante. Si tú te descuidas en tu salvación, si te distraes de tu salvación, estás bajo el otro poder. Eso es importante, porque a veces uno dice, pues yo aquí me la llevo. Ni a uno ni a otro. No. Si tú no te decides y te entregas 100% a Dios, estás bajo el otro poder. Porque decíamos hace rato, el enemigo, ¿sí? Satanás, el pecado, se conforma con uno de nuestros órganos. Pero Dios te pide todo. ¿No? Así que si tú no te entregas 100% a Dios, si le entregas un ojo o le entregas los dos ojos al pecado, ya estás del otro lado. Así que es una entrega total. No hay, ¿verdad?, términos medios. O eres o no eres.
Ahora, tampoco puedes decir yo no sirvo a nadie. No, tampoco. ¿Sí? O yo le sirvo a los dos. Tampoco. ¿Sí? Eso es pecado. Vivir un ratito para Dios y vivir un ratito para el otro, tampoco. Así que es o uno u otro. Ahora, el apóstol nos recuerda, cuando tú servías al pecado, ¿sí?, todos tus miembros estaban dedicados a hacer lo malo. Y dice el versículo 21, ¿y qué frutos tenías tú cuando servías al pecado? ¿Sí? Dice el 21, ¿qué fruto cosechabais entonces de las cosas que ahora os avergonzáis? Cuando servimos al pecado, hacemos cosas vergonzosas, que no nos parecían vergonzosas hasta que Cristo vino. Y ahora, volteando hacia atrás, decimos, ¿cómo me atreví a hacer esas cosas? ¿Sí? Y así como antes dedicábamos nuestros miembros de nuestro cuerpo a hacer lo malo, ahora hay que dedicar nuestros miembros para el servicio de Dios, ¿no? Estas manos que golpeaban, ahora son para dar ánimo. Estas manos que se metían en el bolsillo para pagar el pecado, ahora se meten para ofrendar y dar diezmos. ¿Entienden? Estos pies que caminaban a lugares pecaminosos, ahora se dirigen a la iglesia y a hacer obra misionera. A buscar a los perdidos. Así es. Así que entonces ya estamos dedicados completamente a Dios. Olvidemos el pasado. Somos de Dios. Muramos al viejo hombre y vivamos ahora para Cristo Jesús, sirviendo a la justicia. Gracias. Pastor Hugo, Sí, pastor. fíjese que el versículo 17, el versículo 17 hace referencia a algo que permite que nosotros hagamos una comparación entre lo que éramos y lo que ahora somos. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es eso que nos permite marcar un antes y un después? Que nos permite decir, como dice el pastor Abraham, ¿cómo me atreví a hacer eso? Sí, pastor. El versículo presenta y dice, pero gracias a Dios, Pablo escribe esta carta y la escribe, sabemos, a los romanos, les aconseja y dice que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Menciona aquí el comentario que es interesante observar que la obediencia está ligada a la sana doctrina o a la doctrina correcta. Cuando nosotros comprendemos y entendemos lo que es el pecado, pastor, entonces vamos a ver las consecuencias, como lo dice Pablo, ya terminando o haciendo resumen, cuando presenta ya las metáforas, diciendo el versículo 23, Romanos 6:23, que es un clásico que conocemos, y muchas veces lo decimos, pero no vemos más allá. Y creo que esta lección nos ha ayudado a entender la magnitud de la gravedad de la situación que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando uno conoce qué es pecado, entonces entiende la gravedad del pecado. Y eso nos orienta, eso nos ayuda a poder no vivir más, que como hemos dicho, que el pecado no reine más sobre vuestra vida. Gracias, Sino pastor. Cristo Jesús, sí. Gracias. Vamos a hacer un comentario para concluir esta lección. Pastor Montoya, ¿de qué manera a usted le gustaría concluir esta lección? Pastor, yo agradezco a Dios porque a todos nos ha dado la oportunidad en algún momento de enterrar el viejo hombre, de aceptar a Jesús, de habernos bautizado y todos en algún momento haber iniciado el proceso de santificación, comenzar a vivir bajo la gracia. A mí me gustaría invitar a todos los hermanos que nos están viendo a que tomemos la decisión de entregar nuestro ser completo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu al servicio de Dios. Y que nuestra vida sea digna de alabanza, no para buscar salvación, sino que sea solamente como el fruto de una nueva experiencia que comenzamos a vivir en Cristo Jesús. Que podamos tomar esa decisión hoy en nuestra vida. Gracias, pastor. Pastor Hugo.
Considero que Dios nunca nos va a pedir más de lo que podamos hacer. Y creo que a través de esta lección podemos decir que somos libres de pecado, no porque el pecado ya no, en nuestra naturaleza no está, sino la elección que elijamos, o más bien la decisión que elijamos o que decidamos, entonces va a hacer que nuestra vida tenga frutos para la vida eterna. Gracias, pastor. Pastor Abraham. Sí, pastor, toda orden de Dios es una habilitación. Amén. Si nos manda algo, es porque Él nos va a dar la capacidad para hacerlo. ¿Sí? Y en el versículo 12 dice, no reine el pecado en vosotros. ¿Sí? Bueno, sí, nos das la orden que no reine el pecado, pero ¿cómo? Oh, yo te habilito, yo te capacito. Gracias. Ya moriste al pecado, ¿sí? Ya resucitaste a una nueva vida, tus pecados quedaron sepultados, estás unido a mi Hijo Cristo Jesús, vives con Él, Él te declaró justo, estás capacitado para que el pecado no reine en ti. Seamos lo que somos. Amén. Que podamos llegar a ser lo que somos. Somos elegidos, somos separados, somos dedicados a Dios, somos santos, lleguemos a ser santos por la gracia de Cristo Jesús. Muchas gracias, pastor. Yo quisiera concluir diciendo que no solamente es elegir, hay que obedecer. El versículo 17 dice que ellos habían obedecido de corazón. Sus elecciones se manifestaron en obedecer la doctrina, la enseñanza que ellos habían recibido. Y cuando ellos hicieron eso, entonces dice el versículo 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermano, hermana que nos acompañas en este estudio, nosotros todos los días tomamos decisiones. Todos los días enfrentamos decisiones. Y muchas veces nuestras decisiones no van acompañadas con nuestros actos. Pero como bien ha mencionado el pastor Ramírez, Dios nos capacita. Dios nos da su gracia abundante para que nosotros podamos ir de victoria en victoria hasta la victoria final, que es ser semejantes a Cristo Jesús. Yo te invito, querido hermano, a que cada día tú le permitas a Cristo nacer en tu corazón. Cada día Jesús pueda tomar una parte más de tu vida y decide consagrar todo tu ser, tus manos, tus pies, tu oído, tu boca, tus pasos. Decídelos consagrarlos solamente para servir a la justicia. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos.